Mi nombre es Alejandro, y esta es la historia de cómo toqué el fondo más profundo del abismo humano, y cómo logré regresar más fuerte que nunca. Cuando era niño, creía que todas las familias eran como la mía. Creía que era normal despertarse cada mañana con el sonido de gritos, portazos y el eco constante de la decepción. Vivíamos en una casa pequeña en los suburbios, donde las paredes delgadas no podían ocultar los secretos que nos consumían desde adentro. Mi padre trabajaba en una fábrica, mis manos siempre manchadas de grasa y su corazón siempre lleno de amargura. Mi madre limpiaba casas ajenas mientras la nuestra se desmoronaba en silencio, tanto física como emocionalmente. Pero yo no era el hijo que merecía llorar por esta situación. Ese privilegio le pertenecía a mi hermano menor, Ricardo, el niño dorado que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Desde que tengo memoria, Ricardo fue el centro del universo familiar. Mientras yo luchaba por obtener una sonrisa, una palabra de aliento, o simplemente un momento de atención, él recibía todo sin siquiera pedirlo. Recuerdo vívidamente el día en que ambos llevamos nuestras calificaciones a casa. Yo había trabajado incansablemente para obtener un promedio de 9.5, había estudiado hasta altas horas de la madrugada, sacrificando horas de sueño y momentos con amigos. Ricardo llegó con un 7.2, apenas aprobando la mayoría de sus materias. Mi padre tomó mi boleta, la miró por un segundo y la dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Cuando vio la de Ricardo, sus ojos se iluminaron y exclamó: «Mira qué bien, hijo. Sabía que podías hacerlo. Vamos a celebrar con una pizza». Esa noche, mientras ellos reían y compartían pizza en la sala, yo me quedé en mi habitación, mirando mi boleta de calificaciones perfectas, preguntándome qué tenía de malo ser el hijo mayor, el responsable, el que siempre trataba de hacer las cosas bien. Los años pasaron y esta dinámica se convirtió en la normalidad tóxica de nuestro hogar. Cuando Ricardo rompió la ventana de los vecinos jugando fútbol, mis padres dijeron que era solo un accidente de niño. Cuando yo derramé accidentalmente jugo en la alfombra, fui castigado por 2 semanas sin televisión. Cuando Ricardo reprobó matemáticas, contrataron un tutor privado y le compraron una computadora nueva para motivarlo. Cuando yo necesité ayuda con un proyecto de ciencias, me dijeron que me las arreglara solo porque ya era lo suficientemente grande. Cada injusticia era como una gota de veneno que lentamente envenenaba mi corazón, pero yo seguía intentando, seguía esperando que algún día me verían realmente, que algún día valorarían mis esfuerzos. Era como vivir en una casa de espejos donde todos podían ver su reflejo excepto yo, donde mi existencia parecía ser transparente, irrelevante, una carga más que una bendición. La pobreza se sentía más pesada cuando se combinaba con la indiferencia emocional. Recuerdo las noches en que mi madre contaba monedas en la mesa de la cocina, susurrando cálculos desesperados sobre cómo estirar el dinero hasta el próximo sueldo. Yo, con apenas 12 años, ya trabajaba los fines de semana ayudando en una tienda de abarrotes del vecindario, entregando cada peso que ganaba para ayudar con los gastos familiares. Ricardo nunca trabajó, nunca se le pidió que contribuyera, nunca se le exigió que entendiera la realidad de nuestra situación económica. Mientras yo empacaba bolsas de compras y barría pisos para ganar dinero para la familia, él jugaba videojuegos en la consola que mis padres habían comprado para que no se sintiera mal por nuestra situación. La ironía era cruel. Yo era quien realmente entendía nuestra situación, quien se sacrificaba por mejorarla, pero él era quien recibía la protección de sus efectos. Cada peso que yo ganaba se convertía en un peso que ellos podían gastar en Ricardo, cada sacrificio mío se transformaba en una comodidad para él. El favoritismo se manifestaba en formas tan sutiles como devastadoras. En las reuniones familiares, cuando los tíos preguntaban por nosotros, mis padres hablaban durante horas sobre los talentos de Ricardo, sobre cómo era especial, sobre sus planes para el futuro. Sobre mí, si acaso mencionaban algo, era siempre en términos de responsabilidad. Alejandro es muy maduro para su edad, se cuida solo. Como si ser maduro fuera una condición con la que había nacido, no una necesidad que me habían impuesto. Como si cuidarme solo fuera una virtud y no el resultado de años de negligencia emocional. Mis logros académicos, mis pequeños triunfos, mis momentos de alegría, todo parecía desvanecerse en la sombra de la mediocridad dorada de mi hermano. Era como si hubiera 2 estándares completamente diferentes, uno imposiblemente alto para mí, donde la perfección era apenas suficiente, y otro increíblemente bajo para Ricardo, donde cualquier esfuerzo mínimo era celebrado como un milagro. Vivir bajo estas expectativas contradictorias era como caminar sobre vidrio roto descalzo, sabiendo que cualquier paso en falso me costaría,
pero también sabiendo que caminar perfectamente no me daría ninguna recompensa. La humillación más profunda llegó durante mi graduación de preparatoria. Había terminado como el mejor estudiante de mi generación, había ganado becas para 3 universidades diferentes, había logrado todo lo que cualquier padre podría desear de un hijo. La ceremonia era un viernes por la noche, y por primera vez en años, sentí que tal vez, este sería mi momento. Tal vez esta vez mis padres estarían orgullosos, tal vez esta vez yo sería el centro de atención por las razones correctas. Pero ese mismo día, Ricardo tuvo un partido de fútbol de su equipo de la escuela secundaria. No era una final, no era un juego importante, era solo un partido regular de temporada. Mis padres llegaron a mi graduación 15 minutos tarde, se sentaron en la parte trasera, y se fueron inmediatamente después de que recibí mi diploma. No hubo fotos, no hubo celebración, no hubo reconocimiento. Esa noche, mientras yo me quedaba en mi habitación mirando mi diploma y mis cartas de aceptación universitaria, escuché a mis padres en la cocina planeando una fiesta sorpresa para Ricardo porque había anotado un gol en su partido. El contraste era tan brutal que me quedé sin respiración. 18 años de esfuerzo, de sacrificio, de excelencia académica, resumidos en 15 minutos de presencia distraída de mis padres. Universidad se convirtió en mi escape, pero también en mi mayor desafío financiero. Mientras otros estudiantes se preocupaban por fiestas y relaciones, yo trabajaba 3 empleos de medio tiempo para costear mis estudios. Llamaba a casa todas las semanas, esperando que tal vez la distancia hubiera creado algo de perspectiva, que tal vez me extrañaran, que tal vez valoraran mis esfuerzos. Las conversaciones siempre seguían el mismo patrón: 5 minutos sobre cómo estaba, seguidos de 30 minutos sobre las últimas aventuras de Ricardo. Había abandonado sus estudios para encontrarse a sí mismo, había comenzado y abandonado 4 trabajos diferentes, había tenido 3 relaciones que terminaron mal, pero de alguna manera, cada fracaso era presentado como una experiencia de aprendizaje, como un paso hacia su eventual éxito. Mientras tanto, mis logros académicos, mi trabajo constante, mi disciplina férrea, eran mencionados de pasada, como si fueran algo esperado, algo que no merecía celebración. La distancia física no había creado cercanía emocional, había revelado cuán profunda era realmente la indiferencia. Cuando me gradué de la universidad con honores, con ofertas de trabajo de 5 empresas diferentes, mis padres no pudieron asistir a la ceremonia. Ricardo había decidido mudarse a otra ciudad ese mismo fin de semana y necesitaba ayuda para empacar. Una vez más, sus necesidades inmediatas y caprichosas superaron mi momento de triunfo. Recibí mi título frente a una audiencia de desconocidos, tomé fotos con compañeros de clase cuyas familias habían viajado desde otros países para estar presentes. Esa noche, solo en mi pequeño apartamento universitario, sostuve mi diploma y lloré. No lágrimas de alegría, sino lágrimas de una profunda tristeza que había estado acumulándose durante años. Era como si hubiera escalado una montaña enorme, hubiera plantado una bandera en la cima, y no hubiera nadie ahí para ver mi logro. El éxito se sentía vacío cuando no tenía con quién compartirlo, cuando las personas que más importaban en mi vida lo trataban como una nota al pie de página en la historia de otra persona. Mi carrera profesional despegó rápidamente. En 5 años, había ascendido de analista junior a gerente de departamento en una empresa de consultoría prestigiosa. Compré mi propio apartamento, un auto nuevo, comencé a viajar por trabajo. Desde afuera, mi vida parecía el ejemplo perfecto del sueño americano. El hijo que superó las circunstancias difíciles a través del trabajo duro y la determinación. Pero por dentro, seguía siendo ese niño que buscaba la aprobación de sus padres, que esperaba que algún día reconocieran su valor. Seguía enviando dinero a casa regularmente, seguía llamando todas las semanas, seguía esperando que algún día me dijeran que estaban orgullosos de mí. Las conversaciones telefónicas se habían vuelto más predecibles. Yo compartía mis logros profesionales, mis viajes, mis ascensos, y ellos respondían con comentarios como «qué bueno, hijo», antes de cambiar el tema a los problemas de Ricardo. Ahora tenía 26 años, había perdido otro trabajo, estaba viviendo en casa de nuevo, y había comenzado a experimentar con diferentes sustancias. Pero de alguna manera, sus fracasos seguían recibiendo más atención y preocupación que mis éxitos. La traición más profunda llegó cuando decidí comprar una casa para mis padres. Había estado ahorrando durante 2 años, había trabajado horas extras innumerables, había sacrificado vacaciones y placeres personales para juntar el dinero para el enganche de una casa en un vecindario mejor.
Quería sacarlos de esa casa pequeña y deteriorada donde habíamos vivido durante tantos años. Quería darles la comodidad y seguridad que nunca habían tenido. Cuando les presenté los planos, las fotos, los documentos de la casa que había seleccionado, esperaba ver lágrimas de alegría, esperaba un abrazo, esperaba finalmente recibir el reconocimiento que había estado buscando toda mi vida. En lugar de eso, mi madre me miró con una expresión extraña y dijo: ¿pero cómo vamos a pagar los impuestos y el mantenimiento? No queremos ser una carga para ti. Mi padre asintió y agregó: además, Ricardo no se va a sentir cómodo en un lugar tan elegante. Él es más sencillo. En ese momento, me di cuenta de que incluso mi generosidad, incluso mi éxito, incluso mi capacidad de mejorar sus vidas, estaba siendo filtrada a través de cómo afectaría a Ricardo. No podían recibir mi regalo sin preocuparse por cómo lo haría sentir a él. Esa noche, después de la conversación sobre la casa, me senté en mi oficina en casa y reflexioné sobre 30 años de vida. 30 años de intentar ser suficiente, de intentar ser amado, de intentar ser visto. 30 años de logros que parecían no importar, de sacrificios que parecían no ser valorados, de amor que parecía no ser correspondido. Por primera vez en mi vida, consideré la posibilidad de que tal vez el problema no era yo. Tal vez no era que yo no fuera suficientemente bueno, suficientemente exitoso, suficientemente amoroso. Tal vez el problema era que había estado buscando agua en un desierto, había estado esperando que personas emocionalmente incapaces me dieran lo que ellos mismos no tenían. Esa realización fue tanto liberadora como devastadora. Liberadora porque significaba que podía dejar de intentar lo imposible. Devastadora porque significaba aceptar que la familia que había soñado, que había luchado por crear, que había esperado tener algún día, simplemente no existía. Los padres que me amarían incondicionalmente, que celebrarían mis logros, que me verían como el hijo valioso que era, esos padres vivían solo en mi imaginación. El punto de quiebre llegó durante el cumpleaños número 35 de Ricardo. Mis padres habían organizado una fiesta sorpresa en mi honor. Bueno, no exactamente en mi honor, pero usando mi dinero, en mi casa, con mi tiempo y energía. Habían asumido que yo pagaría todo, que yo organizaría todo, que yo estaría ahí para asegurarme de que Ricardo tuviera el cumpleaños perfecto. Y como siempre, yo había dicho que sí. Había contratado el catering, había decorado mi casa, había invitado a sus amigos, había comprado regalos caros. La fiesta fue un éxito, Ricardo estaba feliz, mis padres estaban orgullosos de haber organizado algo tan especial para su hijo favorito. Pero en medio de la celebración, mientras veía a mi hermano abrir regalos que yo había comprado, rodeado de amigos que habían venido a mi casa, celebrando con comida que yo había pagado, me di cuenta de algo inquietante. Nadie me había preguntado cómo me sentía al respecto. Nadie había considerado que tal vez yo no quería pasar mi fin de semana, mi dinero, mi espacio, celebrando a la persona que había sido priorizada sobre mí durante toda mi vida. Habían asumido mi participación, mi generosidad, mi tiempo, como si fuera algo que me debían, no algo que yo elegía dar. Esa noche, después de que todos se fueron, después de limpiar los platos, después de guardar las decoraciones, me senté en mi sofá y tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a dejar de intentar ganar un amor que nunca iba a recibir. Iba a dejar de sacrificar mi felicidad por personas que no valoraban mis sacrificios. Iba a dejar de ser el hijo responsable, el hermano generoso, el nieto perfecto que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Por primera vez en mi vida, iba a priorizarme a mí mismo. No por venganza, no por resentimiento, sino por supervivencia emocional. Había estado drenando mi pozo emocional para llenar tazas con agujeros en el fondo, y era hora de conservar mi agua para jardines que realmente pudieran florecer. La decisión no fue fácil, pero fue necesaria. Era como decidir amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. La transformación comenzó gradualmente. Dejé de llamar a casa cada semana. Dejé de enviar dinero mensualmente. Dejé de estar disponible para cada crisis de Ricardo, para cada emergencia familiar que requería mi tiempo, mi dinero o mi energía emocional. Cuando mi teléfono sonaba con el número de mis padres, yo decidía conscientemente si quería responder o no, basándome en cómo me sentía, no en lo que ellos necesitaban. Cuando recibía invitaciones para eventos familiares, yo consideraba si realmente quería asistir, si mi presencia iba a ser valorada o simplemente asumida. Por primera vez en mi vida, mis necesidades emocionales se convirtieron en una prioridad, no en una idea tardía. El cambio fue sutil pero profundo.
Comencé a notar que tenía más energía para mis amigos, más tiempo para mis pasatiempos, más espacio mental para mis propios sueños y ambiciones. Había estado viviendo una vida dividida, donde la mitad de mi energía emocional estaba constantemente dirigida hacia personas que no la valoraban, y ahora tenía acceso a toda esa energía para construir una vida que realmente me trajera alegría. Los primeros meses fueron los más difíciles. Mis padres notaron el cambio inmediatamente. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, más desesperadas. ¿Estás bien, hijo? Te extrañamos mucho. ¿Por qué no vienes a visitarnos como antes? ¿Hicimos algo malo? La tentación de volver a los viejos patrones era enorme. Parte de mí quería creer que tal vez finalmente me habían visto, tal vez finalmente me valoraban. Pero había aprendido a reconocer la diferencia entre ser extrañado y ser valorado. Ellos no me extrañaban a mí, extrañaban lo que yo hacía por ellos. No extrañaban mi presencia, extrañaban mi servicio. Era como un empleado que renuncia a un trabajo donde era tomado por sentado, y de repente el jefe se da cuenta de cuánto trabajo estaba haciendo esa persona. El reconocimiento llegaba solo cuando la utilidad se había ido, no cuando la persona estaba presente dando todo. Mantuve mi distancia, no por crueldad, sino por autoconservación. Respondía a sus llamadas, pero establecía límites claros sobre tiempo y temas de conversación. Visitaba en ocasiones especiales, pero ya no sacrificaba mis propios planes para estar disponible para los suyos. Mi carrera profesional, liberada de las distracciones emocionales constantes, comenzó a alcanzar nuevas alturas. Fui promovido a director regional, comencé a ser invitado a conferencias internacionales, mis colegas comenzaron a verme como un líder visionario en mi campo. Pero más importante que el éxito profesional era el éxito personal. Comencé a salir con una mujer increíble, Isabella, que me veía por quien realmente era, no por lo que podía hacer por ella. Desarrollé amistades profundas con personas que valoraban mi compañía, no solo mi generosidad. Comencé a participar en actividades que realmente me daban alegría, clases de cocina, excursiones de montañismo, clubes de lectura. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí mismo, no para la aprobación de otros. La diferencia era como salir de una habitación sin ventanas a un día soleado. Había olvidado cómo se sentía la luz. Isabella fue la primera persona que realmente entendió mi historia. Cuando le conté sobre mi familia, sobre años de fábrica y mi negligencia emocional, ella no trató de minimizar mi dolor o de encontrar excusas para mis padres. Ella simplemente escuchó, validó mis sentimientos, y me ayudó a entender que yo no era responsable de arreglar relaciones rotas por décadas de patrones tóxicos. No puedes amar a alguien hasta que te ame a ti mismo, me dijo una noche mientras estábamos cenando. Y no puedes obligar a alguien a valorarte mostrándoles repetidamente tu valor. O te ven o no te ven. Tu trabajo no es convencerlos, tu trabajo es encontrar personas que ya te vean. Sus palabras fueron como bálsamo en heridas que habían estado abiertas durante décadas. Por primera vez, alguien me estaba dando permiso para no ser perfecto, para no ser el salvador, para no ser responsable de la felicidad de otros. Me estaba dando permiso para ser simplemente yo mismo. Los años pasaron, y mi vida se convirtió en todo lo que había soñado pero nunca había tenido tiempo de construir. Isabella y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa, rodeados de amigos que habían elegido estar ahí por amor, no por obligación. Compramos una casa en las montañas, adoptamos 2 perros, comenzamos una tradición de viajar juntos cada verano. Mi carrera continuó floreciendo, escribí un libro sobre liderazgo que se convirtió en bestseller, comencé a dar conferencias magistrales, fundé mi propia empresa de consultoría. Pero más importante que cualquier logro externo era la paz interna que había encontrado. Por primera vez en mi vida, me despertaba cada mañana sin el peso de expectativas no cumplidas, sin la ansiedad de no ser suficiente, sin la necesidad constante de probar mi valor. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, era supervivencia. Y que establecer límites saludables no era crueldad, era cuidado personal. Mi familia, mientras tanto, seguía con sus mismos patrones. Ricardo, ahora en sus 30, seguía viviendo en casa, seguía saltando de trabajo en trabajo, seguía siendo el centro de atención y preocupación de mis padres. Pero había una diferencia, ya no tenían mi dinero, mi tiempo, o mi energía emocional para subsidiar sus decisiones. Tenían que enfrentar las consecuencias naturales de años de enabling y favoritism. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, pero más genuinas.
Mis padres habían comenzado a preguntarme sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mi trabajo, no porque necesitaran algo de mí, sino porque finalmente habían comenzado a verme como una persona separada, no como una extensión de sus necesidades. El cambio fue lento y a veces doloroso, pero era real. Era como si mi ausencia hubiera creado un espacio donde finalmente podían verme con claridad. La verdadera prueba llegó cuando mi padre sufrió un ataque al corazón. Recibí la llamada de mi madre a las 3 de la madrugada, su voz quebrada por el pánico y la desesperación. Alejandro, por favor, ven al hospital. Tu padre está muy mal. Mi primera reacción fue el viejo patrón, cancelar todo, correr al hospital, tomar el control de la situación, convertirme en el hijo responsable que arreglaba todo. Pero me detuve. Respiré profundamente. Le dije a mi madre que estaría ahí, pero que primero necesitaba hacer algunos arreglos. Llamé a mi trabajo, hablé con Isabella, hice mis planes con cuidado y conciencia. Cuando llegué al hospital, encontré a mi familia en crisis total. Mi madre estaba histérica, Ricardo estaba sentado en una esquina con la cabeza entre las manos, completamente abrumado por una situación que requería madurez y fortaleza emocional. Por primera vez en décadas, yo era claramente la persona más capaz de manejar la crisis. Hablé con los doctores, hice preguntas importantes, tomé decisiones difíciles. Pero lo hice desde una posición de fuerza, no de desesperación por aprobación. Durante las semanas que siguieron, mientras mi padre se recuperaba, algo extraordinario sucedió. Mis padres comenzaron a verme realmente por primera vez. Vieron mi competencia, mi madurez, mi capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y sabiduría. Vieron cómo mi esposa me apoyaba, cómo mis amigos me respetaban, cómo mis colegas me valoraban. Vieron la vida que había construido, no a pesar de su negligencia, sino a través de mi propia fuerza y determinación. Mi madre, una tarde mientras mi padre dormía, me tomó la mano y me dijo: Alejandro, no sé cuándo pasó, pero te convertiste en un hombre extraordinario. Y me duele darme cuenta de que tal vez no tuvimos mucho que ver con eso. Fueron las palabras que había estado esperando escuchar durante 30 años, pero cuando finalmente llegaron, me dieron más tristeza que alegría. Tristeza por todos los años perdidos, por todas las oportunidades perdidas de conexión real, por todo el amor que podríamos haber compartido si hubieran sido capaces de verme antes. Mi padre se recuperó completamente, pero la experiencia había cambiado nuestra dinámica familiar para siempre. Por primera vez, mis padres comenzaron a tratarme como un adulto exitoso, no como un niño que necesitaba demostrar su valor. Comenzaron a pedirme consejo, a valorar mi opinión, a reconocer públicamente mis logros. Ricardo, confrontado con su propia inadecuación en una crisis real, comenzó a cuestionar los patrones que había aceptado durante décadas. Comenzó terapia, comenzó a trabajar en serio, comenzó a tomar responsabilidad por su vida. Los cambios fueron lentos y a veces dolorosos, pero eran reales. Era como si mi ausencia hubiera sido un espejo que les había mostrado lo que realmente habían perdido, lo que realmente habían tomado por sentado. Pero para mí, el reconocimiento llegaba demasiado tarde para reparar completamente las heridas de décadas. Podía perdonar, podía tener una relación cordial, podía estar presente en momentos importantes, pero no podía olvidar. No podía pretender que los años de dolor no habían pasado, que las cicatrices no estaban ahí. El momento más poderoso llegó durante mi cumpleaños número 40. Isabella había organizado una fiesta sorpresa en nuestra casa, invitando a todos nuestros amigos cercanos, colegas y algunas personas de mi familia. Cuando entré a la casa y vi a todas esas personas que habían elegido estar ahí por amor, que habían hecho tiempo en sus vidas para celebrarme, me emocioné hasta las lágrimas. Estos eran mis verdaderos hermanos, mi verdadera familia, las personas que me habían visto, me habían valorado, me habían amado incondicionalmente. Durante el brindis, mi mejor amigo Marcus habló sobre cómo me había conocido, sobre cómo había sido testigo de mi transformación de un hombre que buscaba constantemente aprobación a un hombre que irradiaba confianza y paz. Alejandro, dijo, tú nos has enseñado que el verdadero éxito no es conseguir que las personas correctas te amen, es amarte a ti mismo lo suficiente como para rodearte solo de personas que ya lo hacen. Esas palabras resonaron profundamente no solo en mí, sino en todos los presentes. Había encontrado mi tribu, mi verdadera familia, las personas que me celebraban no por lo que hacía por ellos, sino por quién era. Mis padres estaban en la fiesta, sentados en una esquina, observando con una mezcla de admiración y melancolía. Podían ver la vida que había construido, las relaciones que había cultivado, el respeto que había ganado.
Podían ver lo que habían perdido al no valorarme cuando tenían la oportunidad. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido, mi padre me acercó y me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, veo la vida que has construido, las personas que te aman, el éxito que has alcanzado, y me doy cuenta de que lo hiciste sin nosotros. No estoy orgulloso de eso, pero estoy orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, más sabio de lo que jamás te dimos crédito, y más amoroso de lo que merecíamos. Fue su forma de reconocer décadas de errores, de admitir que habían estado ciegos a mi valor, de pedir perdón sin usar las palabras exactas. Fue doloroso y hermoso al mismo tiempo. Ahora, varios años después, puedo reflexionar sobre mi jornada con perspectiva y sabiduría. Toqué el fondo más profundo cuando me di cuenta de que había estado viviendo mi vida entera buscando validación de personas que no podían darla. Pero desde ese fondo, construyo una vida más auténtica, más plena, más alegre de lo que jamás había imaginado posible. Aprendí que el amor propio no es un lujo, es una necesidad. Aprendí que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que no puedes controlar cómo otros te ven, pero puedes controlar cómo te ves a ti mismo. Y más importante, aprendí que las familias no siempre son las personas con las que compartes sangre, a veces son las personas que eligen amarte por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellas. Mi relación con mi familia biológica ahora es cordial pero distante. Nos vemos en ocasiones especiales, hablamos por teléfono de vez en cuando, pero ya no soy el hijo que sacrifica todo por ganar migajas de afecto. Soy un hombre que ha aprendido su valor, que ha construido una vida extraordinaria basada en sus propios méritos, que ha encontrado el amor verdadero tanto en una pareja como en amistades profundas. Ricardo y yo ahora tenemos una relación de adultos, no la dinámica tóxica de favoritism que definió nuestra niñez. Él ha crecido, ha madurado, ha aprendido a valorar lo que realmente importa. Mis padres me tratan con respeto y admiración, aunque a veces puedo ver la tristeza en sus ojos cuando se dan cuenta de todo lo que perdieron por no verme antes. La historia de mi vida es la historia de un hombre que se negó a ser definido por las limitaciones de otros. Es la historia de alguien que tocó el fondo del rechazo familiar y usó ese fondo como la base sólida desde la cual construir una vida extraordinaria. Es la historia de la transformación de la búsqueda de amor externo hacia el descubrimiento del amor propio. Es la historia de cómo el dolor puede ser el maestro más poderoso si estás dispuesto a aprender sus lecciones. No busqué venganza, busqué sanación. No busqué lastimar a quienes me habían lastimado, busqué construir una vida tan plena que su opinión ya no importara. Esa es la venganza más poderosa, vivir tan bien que la aprobación de aquellos que te rechazaron se vuelve irrelevante. Mi éxito no es solo profesional o financiero, es emocional y espiritual. Es la capacidad de despertar cada mañana sabiendo que soy suficiente, que soy amado, que soy valorado. Es la capacidad de dar amor libremente sin esperar nada a cambio, porque mi pozo emocional está lleno por fuentes internas y externas sanas. Es la capacidad de establecer límites sin culpa, de decir no sin explicaciones, de priorizar mi bienestar sin disculpas. Es la capacidad de ver mi historia no como una tragedia, sino como una jornada de transformación que me convirtió en el hombre que siempre estuve destinado a ser. Hoy, cuando veo fotografías de mi infancia, ya no siento dolor. Veo a un niño valiente que se negó a rendirse, que siguió intentando a pesar de la indiferencia, que mantuvo su corazón abierto a pesar de la negligencia. Veo a un joven que trabajó incansablemente para crear oportunidades que otros no le dieron, que se educó a sí mismo sobre el amor propio porque nadie más lo hizo. Veo a un hombre que tuvo el coraje de romper ciclos generacionales de disfunción, que eligió la sanación sobre la amargura, que construyó puentes hacia una vida mejor en lugar de quemar los puentes hacia el pasado. Esa transformación no sucedió de la noche a la mañana, fue un proceso de años de trabajo consciente, de decisiones difíciles, de pequeños actos de amor propio que se acumularon hasta crear una vida completamente diferente. Mi matrimonio con Isabella es todo lo que nunca tuve en mi familia de origen: respeto mutuo, admiración genuina, apoyo incondicional, celebración de los éxitos del otro. Cuando logro algo importante en mi carrera, ella es la primera en celebrarlo conmigo, no la última en enterarse. Cuando tengo un día difícil, ella me ofrece comfort y apoyo, no indiferencia o crítica. Cuando cometo errores, ella me ayuda a aprender de ellos, no me hace sentir como un fracaso. Juntos hemos construido una familia elegida de amigos profundos, mentores sabios y colegas que nos respetan. Nuestras tradiciones navideñas están llenas de alegría genuina, no de tensión forzada. Nuestros fines de semana están llenos de actividades que realmente disfrutamos,
no de obligaciones que resentimos. Hemos creado el hogar emocional que yo nunca tuve, y cada día me despierto agradecido por la vida que hemos construido juntos. Mi carrera se convirtió en más que éxito personal, se convirtió en una plataforma para ayudar a otros. Comencé a dar conferencias sobre liderazgo auténtico, sobre la importancia de reconocer el valor en cada empleado, sobre cómo crear culturas organizacionales donde todos se sientan vistos y valorados. Mi libro, El líder invisible, cómo reconocer y cultivar el talento oculto, se convirtió en lectura obligatoria en escuelas de negocios. Pero más importante que el éxito comercial fue el impacto real. Recibí cientos de cartas de personas que habían crecido en familias similares a la mía, que habían encontrado en mi historia el coraje para valorarse a sí mismas, para establecer límites saludables, para construir vidas auténticas. Mi dolor se había convertido en propósito, mi experiencia en sabiduría que podía beneficiar a otros. Era como si todos los años de sufrimiento hubieran sido la materia prima para algo hermoso y útil. La relación con mi hermano Ricardo tomó un giro inesperado cuando él finalmente maduró. A los 35 años, después de años de terapia y trabajo personal, me buscó para tener una conversación honesta sobre nuestra infancia. Alejandro, me dijo, he estado pensando mucho sobre cómo crecimos y me he dado cuenta de algo terrible. Yo sabía que nuestros padres te trataban diferente. Sabía que eras tú quien trabajaba, quien se sacrificaba, quien realmente se esforzaba. Pero era más fácil para mí pretender que no lo veía, porque significaba que yo podía seguir recibiendo todos los beneficios sin hacer el trabajo. Fui cómplice de tu dolor, y lo siento profundamente. Fue la primera vez que alguien de mi familia reconoció explícitamente la injusticia que había vivido. Fue validación, pero también fue el comienzo de una relación genuina entre hermanos adultos, no la dinámica tóxica que había definido nuestra infancia. Ricardo había comenzado su propio negocio, se había casado con una mujer maravillosa, había aprendido el valor del trabajo duro y la responsabilidad. Nos volvimos aliados en la sanación familiar, no competidores por recursos emocionales limitados. Mi madre, ahora en sus 70 años, ha reflexionado profundamente sobre sus decisiones como madre. Un día, mientras caminábamos por el parque cerca de su casa, me dijo algo que me sorprendió por su honestidad. Alejandro, creo que contigo cometí el error que cometen muchos padres. Vimos que eras fuerte, que eras capaz, que podías manejar las cosas solo, y asumimos que eso significaba que no necesitabas nuestro apoyo. Con Ricardo, vimos que luchaba, que necesitaba ayuda, que no podía hacerlo solo, y le dimos toda nuestra atención. Pero nos equivocamos. Tú también necesitabas nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, nuestro amor. Solo que lo necesitabas de una manera diferente. Y al no dártelo, te hicimos sentir invisible en tu propia familia. Fue la apología más directa que jamás había recibido de ella. No borraba décadas de dolor, pero reconocía su realidad, validaba mi experiencia, y abría la puerta a una relación más auténtica en nuestros años posteriores. Mi padre, siempre el hombre de pocas palabras, me expresó su reconocimiento de manera diferente. Comenzó a contarles a sus amigos sobre mis logros, no como una reflexión tardía, sino como el tema principal de conversación. Comenzó a pedirme consejos sobre asuntos importantes, tratándome como el adulto exitoso que era, no como el niño que había sido. Comenzó a llamarme simplemente para charlar, no solo cuando necesitaba algo. Estos pequeños cambios, aunque llegaron tarde en la vida, fueron significativos. Demostraron que las personas pueden cambiar, que las familias pueden sanar, que nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer las cosas bien. Pero también demostraron que yo había hecho bien en no esperar ese cambio, en no basar mi felicidad en la posibilidad de que sucediera. Había construido una vida plena independientemente de su reconocimiento, y cuando finalmente llegó, fue un bonus agradable, no una necesidad desesperada. Los años han pasado, y ahora soy el patriarca de mi propia familia elegida. Isabella y yo hemos sido mentores de docenas de jóvenes profesionales, hemos sido padrinos de boda de amigos queridos, hemos sido la familia adoptiva de personas que, como yo, necesitaban encontrar amor y aceptación fuera de sus familias biológicas. Nuestro hogar es un refugio de paz, alegría y apoyo incondicional. Cuando llego del trabajo, soy recibido con entusiasmo genuino. Cuando comparto buenas noticias, son celebradas con champán y llamadas telefónicas a todos nuestros amigos. Cuando enfrento desafíos, recibo apoyo y consejos útiles. He creado el ambiente familiar que siempre soñé, no modificando a las personas que me rechazaron, sino encontrando y cultivando relaciones con personas que naturalmente me valoran. Mi éxito empresarial ha continuado creciendo exponencialmente.
Mi empresa de consultoría ahora tiene oficinas en 5 países, empleamos a más de 200 personas, y hemos ayudado a transformar culturas organizacionales en corporaciones multinacionales. Pero más importante que el crecimiento financiero ha sido el impacto humano. Hemos implementado programas de reconocimiento que aseguran que cada empleado se sienta visto y valorado. Hemos creado estructuras de mentoría que identifican y nutren talento oculto. Hemos desarrollado políticas de trabajo-vida que permiten a las personas prosperar tanto profesional como personalmente. Mi empresa se ha convertido en el tipo de lugar donde me hubiera gustado trabajar cuando era joven, el tipo de cultura donde cada persona tiene la oportunidad de brillar, independientemente de sus circunstancias familiares o personales. Es mi contribución para asegurar que otros no tengan que luchar como yo luché para encontrar reconocimiento y valoración. La ironía más hermosa de mi historia es que al dejar de buscar la aprobación de mi familia, finalmente la gané. Al dejar de sacrificar mi felicidad por su comodidad, finalmente encontré tanto la felicidad como su respeto. Al dejar de ser el hijo que siempre decía sí, finalmente me convertí en el hijo que realmente admiraban. Pero para entonces, su aprobación ya no era el objetivo. Era simplemente un subproducto agradable de vivir auténticamente. Había aprendido que el respeto genuino no se puede pedir, rogar o comprar, solo se puede ganar viviendo de manera que inspire respeto. Y había aprendido que el amor propio no es un destino, es una práctica diaria de tomar decisiones que honren tu valor, tu bienestar y tu felicidad. Cuando reflexiono sobre mi jornada, veo 3 fases distintas. La fase de búsqueda desesperada, donde sacrifiqué todo por migajas de afecto, la fase de desapego necesario, donde aprendí a vivir sin su aprobación, y la fase de conexión madura, donde pude relacionarme con ellos desde una posición de fuerza y plenitud. Cada fase fue necesaria. La primera me enseñó lo que no quería en mi vida. La segunda me enseñó quién era realmente cuando no estaba actuando para otros. La tercera me enseñó que la sanación familiar es posible cuando cada persona ha hecho su propio trabajo de crecimiento personal. Pero la lección más importante de todas fue que no podía saltarme la segunda fase para llegar a la tercera. Tenía que aprender a vivir sin su amor antes de poder recibirlo genuinamente. Mi historia no es única. Millones de personas crecen en familias donde son invisibles, donde son tomadas por sentado, donde su valor no es reconocido. Millones de personas pasan sus vidas buscando validación de fuentes que no pueden darla. Millones de personas sacrifican su autenticidad en el altar de la aprobación familiar. Pero mi historia también demuestra que hay una salida. Que es posible romper estos ciclos. Que es posible construir una vida extraordinaria incluso cuando no tienes los fundamentos emocionales tradicionales. Que es posible encontrar la familia que necesitas, incluso si no es la familia en la que naciste. Que es posible transformar el dolor en propósito, la injusticia en sabiduría, la negligencia en autocompasión. Que es posible tocar el fondo y usar ese fondo como la base sólida desde la cual construir algo hermoso. El hombre que era a los 30 años, desesperado por aprobación y dispuesto a sacrificar todo por migajas de afecto, ya no existe. Ha sido reemplazado por un hombre que conoce su valor, que ha construido una vida extraordinaria basada en sus propios méritos, que da amor libremente pero no mendiga por él. Un hombre que ha aprendido que la venganza más poderosa no es lastimar a quienes te lastimaron, sino vivir tan bien que su opinión se vuelve irrelevante. Un hombre que ha transformado décadas de dolor en décadas de propósito. Un hombre que cayó al fondo del rechazo familiar y regresó más fuerte, más sabio, más amoroso y más exitoso que nunca. Y esa transformación no fue accidental, fue el resultado de miles de pequeñas decisiones conscientes de priorizarme, de valorarme, de amarme lo suficiente como para exigir mejor para mí mismo. Esta es mi historia, pero también es una invitación. Una invitación a cualquier persona que se sienta invisible en su propia familia, que se sienta tomada por sentado, que se sienta como si estuviera mendigando por migajas de afecto. Una invitación a considerar que tal vez el problema no eres tú. Tal vez el problema es que estás buscando agua en un desierto. Tal vez es tiempo de encontrar un oasis. Tal vez es tiempo de construir tu propia vida extraordinaria, rodearte de personas que naturalmente te valoran, crear la familia que siempre soñaste pero nunca tuviste. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y vale la pena. Porque del otro lado del dolor, del otro side de la soledad, del otro lado del trabajo duro de amarte a ti mismo, hay una vida más hermosa de lo que jamás imaginaste posible. Si esta historia resuena contigo, si te encuentras en alguna parte de esta jornada, quiero que sepas que no estás solo. Que tu dolor es válido. Que tu experiencia es real. Que mereces amor,
respeto y reconocimiento. Que no es tu trabajo convencer a otros de tu valor, es tu trabajo conocer tu valor tan profundamente que la opinión de otros se vuelve irrelevante. Que la familia no siempre son las personas con las que compartes sangre, a veces son las personas que eligen verte, celebrarte y apoyarte. Que el éxito más grande no es ganar la aprobación de quienes te rechazaron, es construir una vida tan plena que ya no necesite su aprobación. Que la venganza más poderosa no es la retaliación, es la transformación. Es convertirte en la persona que siempre estuviste destinado a ser, a pesar de los obstáculos, a pesar de la negligencia, a pesar del dolor. Es demostrar que el amor propio puede florecer incluso en el suelo más árido. Es probar que las heridas pueden convertirse en sabiduría, que el rechazo puede convertirse en redirección, que tocar fondo puede ser el primer paso hacia tocar las estrellas. Mi nombre es Alejandro, y esta ha sido mi historia de transformación. De cómo un niño invisible se convirtió en un hombre extraordinario. De cómo el dolor se convirtió en propósito. De cómo tocar el fondo se convirtió en la base sólida para construir una vida extraordinaria. Gracias por acompañarme en esta jornada. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme la oportunidad de convertir mi experiencia en esperanza para otros que puedan estar viviendo situaciones similares. La transformación más profunda llegó cuando me di cuenta de que mi historia no era solo sobre mí, sino sobre romper patrones generacionales que habían existido en mi familia durante décadas. Investigando la historia familiar, descubrí que mi abuelo paterno había sido el hijo invisible de su familia, trabajando desde los 8 años mientras sus hermanos estudiaban. Mi abuela materna había sido la hija que cuidaba a todos mientras sus hermanas vivían sus vidas libremente. Mis padres, inconscientemente, habían repetido los mismos patrones que los habían lastimado en su infancia. Pero yo había roto esa cadena. Al negarme a aceptar ser invisible, al exigir respeto, al construir mi propia vida extraordinaria, había liberado no solo a mí mismo, sino a las futuras generaciones de mi familia. Mis sobrinos ahora crecían en un ambiente donde se valoraba el esfuerzo real, donde se reconocían los logros auténticos, donde nadie era tomado por sentado. Ricardo, transformado por su propio trabajo personal, estaba criando a sus hijos con una conciencia que nosotros nunca habíamos tenido. Los ciclos de negligencia emocional que habían definido a mi familia durante generaciones se habían roto conmigo. Esa realización me llenó de un propósito que trascendía mi éxito personal. No solo había salvado mi propia vida, había salvado la vida emocional de generaciones futuras. Mi dolor había servido a un propósito mayor, ser el último en mi línea familiar que tendría que mendigar por amor, respeto y reconocimiento. Esa era una responsabilidad que llevaba con honor y orgullo. Mi empresa de consultoría comenzó a especializarse en casos de empresas familiares disfuncionales, donde patrones similares a los que había vivido se repetían en el ámbito empresarial. Trabajé con docenas de empresas donde el hijo mayor competente era ignorado mientras el hijo menor carismático pero incompetente recibía todas las oportunidades. Ayudé a transformar culturas organizacionales donde el trabajo duro era tomado por sentado mientras que la mediocridad era recompensada. Mi experiencia personal se había convertido en mi ventaja competitiva profesional. Podía ver las dinámicas tóxicas que otros consultores no podían identificar porque las había vivido en carne propia. Podía ayudar a las empresas a reconocer y valorar el talento auténtico porque sabía lo que se sentía ser ese talento invisible. Cada empresa que transformé se convirtió en una extensión de mi propia sanación, un lugar donde otras personas como yo podrían ser vistas, valoradas y recompensadas por su verdadero mérito. Mi facturación anual llegó a los 8 dígitos, no solo por mis habilidades técnicas, sino por mi capacidad única de identificar y resolver problemas que otros ni siquiera podían ver. El dolor se había convertido en mi superpoder profesional, mi experiencia en mi diferenciador competitivo, mi historia en mi herramienta más poderosa para ayudar a otros. Isabella y yo decidimos escribir juntos un libro sobre sanación familiar, combinando mi experiencia personal con su formación en psicología. Invisible no más, cómo romper los ciclos de negligencia emocional familiar se convirtió en un fenómeno editorial internacional. Recibimos miles de cartas de personas que habían encontrado en nuestras palabras la validación que habían estado buscando durante décadas. Familias enteras comenzaron procesos de sanación basados en los principios que habíamos desarrollado. Terapeutas familiares comenzaron a usar nuestro libro como guía para identificar patrones de favoritismo y negligencia que habían pasado desapercibidos durante generaciones. Universidades comenzaron a incluir nuestro trabajo en sus currículos de psicología familiar.
Pero más importante que el éxito comercial fueron las historias de transformación que recibíamos diariamente. Hijos invisibles que habían encontrado el coraje para establecer límites. Padres que habían reconocido sus patrones tóxicos y habían comenzado a reparar el daño. Hermanos que habían sanado relaciones fracturadas por décadas de dinámicas competitivas. Cada historia era una prueba de que el cambio era posible, de que las familias podían sanar, de que los patrones generacionales podían romperse. Mi experiencia personal se había convertido en una herramienta de sanación para miles de personas alrededor del mundo. Esa era una responsabilidad que no tomaba a la ligera y un privilegio que valoraba profundamente. La conferencia más importante de mi carrera fue cuando me invitaron a hablar en las Naciones Unidas sobre el impacto de la negligencia emocional familiar en el desarrollo humano. Parado frente a representantes de 193 países, compartí mi historia no como víctima, sino como sobreviviente y transformador. Hablé sobre cómo las dinámicas familiares tóxicas crean patrones que se extienden mucho más allá del hogar, afectando la productividad económica, la salud mental pública y la cohesión social. Presenté investigaciones que mostraban cómo los hijos invisibles, cuando no sanan sus heridas, perpetúan ciclos de injusticia en sus propias familias y lugares de trabajo. Pero también presenté evidencia de cómo la sanación individual puede crear ondas de transformación que benefician a sociedades enteras. Mi historia personal se había convertido en un caso de estudio sobre resiliencia humana y transformación social. Después de mi presentación, embajadores de varios países se acercaron para pedirme que ayudara a desarrollar programas nacionales de sanación familiar. Mi dolor personal se había convertido en una contribución global para el bienestar humano. Esa era una responsabilidad que me humillaba y me inspiraba a seguir creciendo, aprendiendo y sirviendo a un propósito mayor que mi propia felicidad. Mi relación con Ricardo evolucionó hasta convertirse en una de las amistades más profundas de mi vida. Él había hecho un trabajo terapéutico intensivo para entender cómo había sido cómplice de mi dolor durante nuestra infancia. Juntos exploramos memorias dolorosas, patrones familiares tóxicos, y la manera en que ambos habíamos sido dañados por la dinámica de favoritism, aunque de maneras diferentes. Ricardo me confesó que había vivido con culpa durante años, sabiendo que había recibido amor y atención que no había merecido mientras yo trabajaba incansablemente sin reconocimiento. Alejandro, me dijo una tarde mientras caminábamos por la playa, he estado cargando esta culpa durante décadas. Sabía que lo que estaba pasando no era justo, pero era más fácil para mí fingir que no lo veía. Fui cobarde, y mi cobardía contribuyó a tu dolor. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que ahora veo claramente quién eres, lo que siempre has sido, y cuánto me perdí al no valorarte desde el principio. Su vulnerabilidad y honestidad abrieron la puerta a una relación hermanos auténtica, basada en respeto mutuo y cariño genuino. Nos convertimos en aliados en la sanación familiar, trabajando juntos para crear un ambiente más saludable para nuestros padres en sus años dorados. Ricardo se convirtió en uno de mis mayores defensores, contándole a cualquiera que escuchara sobre mis logros, mi carácter y mi importancia en su vida. Era irónico pero hermoso. El hermano que había sido priorizado durante décadas ahora se había convertido en mi mayor admirador y supporter. Mis padres, ahora en sus 80 años, habían experimentado una transformación radical en la manera en que me veían y me trataban. Mi madre había comenzado a escribir cartas largas y emotivas, explorando memorias de nuestra familia y reconociendo específicamente momentos en que había fallado en verme o valorarme. Alejandro, escribió en una carta que guardo como tesoro, he estado repasando memorias de tu infancia, y me rompe el corazón darme cuenta de cuántas veces no te vi realmente. Cuántas veces asumí que estabas bien porque eras fuerte, cuántas veces no celebré tus logros porque esperaba que fueras exitoso, cuántas veces no te di el amor que necesitabas porque pensé que no lo requerías. Fuiste un niño extraordinario que se convirtió en un hombre extraordinario, no por nuestra crianza, sino a pesar de ella. Lamento profundamente cada momento en que te sentiste invisible en tu propia familia. Lamento no haber sido la madre que merecías cuando más la necesitabas. Mi padre, más reservado emocionalmente, me expresaba su reconocimiento de manera diferente. Había comenzado a presentarme a sus amigos como mi hijo exitoso, a preguntarme consejos sobre asuntos importantes, a llamarme regularmente solo para escuchar mi voz. Sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras, demostrando que finalmente me veía como el hijo exitoso y valioso que siempre había sido. Aunque estos reconocimientos llegaron tarde en sus vidas, fueron significativos.
Demostraron que nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer las cosas bien, que la sanación familiar es posible incluso después de décadas de patrones tóxicos, que el amor genuino puede florecer incluso en terreno que parecía estéril. La ironía más hermosa de mi transformación fue que al alejarme de la búsqueda desesperada de su aprobación, había creado el espacio para que me valoraran genuinamente. Al dejar de necesitar su reconocimiento, había creado las condiciones para recibirlo auténticamente. Al establecer límites saludables, había enseñado a mi familia cómo tratarme con respeto. Al construir una vida extraordinaria independientemente de su apoyo, había demostrado mi valor de manera que no podían ignorar. Esta dinámica me enseñó una lección profunda sobre las relaciones humanas. El respeto y el amor no se pueden mendigar, rogar o comprar, pero se pueden inspirar a través de la autenticidad y el amor propio. Las personas naturalmente se sienten atraídas hacia aquellos que se valoran a sí mismos, que tienen límites claros, que viven con propósito e integridad. Mi transformación personal había cambiado fundamentalmente cómo otros me percibían y me trataban. No porque hubiera manipulado o calculado estas respuestas, sino porque había cambiado tan profundamente que inspiraba respeto natural. Era como si hubiera estado pidiendo que me valoraran mientras actuaba como si no tuviera valor, y solo cuando comencé a actuar como si tuviera valor, otros pudieron verlo también. Esta lección se convirtió en un principio fundamental en mi trabajo de consultoría y en mi vida personal. No puedes recibir lo que no crees que mereces, y no puedes inspirar respeto sin respetarte a ti mismo primero. Mi éxito financiero había crecido exponencialmente, pero más importante era cómo había elegido usar esa riqueza. Establecí una fundación dedicada a identificar y apoyar a hijos invisibles, niños y jóvenes que demostraban talento excepcional pero que no recibían reconocimiento o apoyo en sus familias. La fundación otorgaba becas educativas, proporcionaba mentoría profesional y creaba redes de apoyo para jóvenes que, como yo, tenían que construir sus propios caminos hacia el éxito. Cada año, seleccionábamos a 100 jóvenes de diferentes países y les proporcionábamos no solo apoyo financiero, sino también el reconocimiento y la valoración que no estaban recibiendo en sus hogares. Muchos de estos jóvenes se convirtieron en líderes en sus campos, empresarios exitosos, innovadores que cambiaron sus industrias. Pero más importante que sus logros profesionales era la confianza que habían ganado, la autoestima que habían desarrollado, el sentido de valor que habían descubierto. Mi fundación se había convertido en la familia que yo había deseado tener cuando era joven, de un lugar donde el talento era reconocido, donde el esfuerzo era valorado, donde cada persona era vista y celebrada por su potencial único. Cada joven que ayudábamos era una versión de mí mismo en el pasado, y cada éxito que lograban era una validación de que mi experiencia había servido a un propósito mayor. La escritura se convirtió en mi forma más poderosa de sanación y servicio. Después del éxito de mi primer libro, escribí una serie de obras que exploraban diferentes aspectos de la transformación personal y familiar. El arte de ser suficiente se enfocaba en desarrollar amor propio auténtico. Límites sagrados exploraba la importancia de establecer límites saludables en todas las relaciones. La familia que elegimos discutía cómo crear redes de apoyo cuando la familia biológica no es suficiente. Cada libro se convirtió en bestseller internacional, no solo por su contenido, sino por la autenticidad con la que estaba escrito. Los lectores podían sentir que las palabras venían de experiencia real, no de teoría académica. Las historias que compartía resonaban profundamente porque eran verdaderas, porque habían sido vividas, porque habían sido procesadas a través de años de reflexión y crecimiento. Mi escritura se convirtió en una extensión de mi trabajo terapéutico personal, una manera de procesar mi experiencia mientras simultáneamente ayudaba a otros a procesar las suyas. Cada libro que publicaba era como plantar semillas de sanación en el mundo, sabiendo que algunas de esas semillas encontrarían el terreno adecuado para crecer y transformar vidas. La escritura me había dado una voz que trascendía mi experiencia personal, una plataforma para hablar por todos los hijos invisibles que aún no habían encontrado su propia voz. Mi matrimonio con Isabella se había convertido en el ejemplo de lo que es posible cuando dos personas saludables se unen para crear algo hermoso juntas. Habíamos desarrollado tradiciones familiares que honraban tanto nuestro pasado como nuestro futuro. Cada año, en el aniversario de mi despertar, el día en que decidí dejar de buscar la aprobación de mi familia biológica, celebrábamos con una cena especial donde reflexionábamos sobre nuestro crecimiento personal y nuestros logros durante el año. Isabella había sido testigo de mi transformación completa, desde el hombre que había conocido 10 años atrás hasta el hombre en el que me había convertido. Alejandro, me dijo en nuestro 10º aniversario,
cuando te conocí, eras un hombre exitoso pero herido. Hoy eres un hombre exitoso y completo. Has sanado no solo tus heridas, sino que has usado esas heridas para sanar a otros. Has tomado tu dolor y lo has convertido en propósito. Esa transformación ha sido lo más hermoso que he tenido el privilegio de presenciar. Su observación me hizo reflexionar sobre la distancia que había recorrido. El hombre que había estado dispuesto a sacrificar todo por migajas de amor familiar se había convertido en un hombre que daba amor libremente pero que nunca mendigaba por él. El hombre que había vivido en la sombra de su hermano se había convertido en un líder que creaba espacios para que otros brillaran. El hombre que había sido invisible en su propia familia se había convertido en una figura pública que inspiraba a miles de personas alrededor del mundo. La relación con mis padres había evolucionado hasta convertirse en algo que nunca había imaginado posible, una relación madura, respetuosa y mutuamente enriquecedora. Ahora que eran ancianos, yo era quien los cuidaba, quien se aseguraba de que tuvieran la mejor atención médica, quien los visitaba regularmente, quien se preocupaba por su bienestar. Pero lo hacía desde una posición de elección, no de obligación. Lo hacía porque había elegido perdonar, porque había elegido construir una relación nueva basada en quienes éramos ahora, no en quienes habíamos sido décadas atrás. Mi cuidado hacia ellos era generoso pero no desesperado, amoroso pero no necesitado. Ellos, a su vez, me trataban con un respeto y admiración que había estado ausente durante la mayor parte de mi vida. Me consultaban sobre decisiones importantes, valoraban mi opinión, se enorgullecían públicamente de mis logros. Mi madre había comenzado a decirles a sus amigas que yo era el hijo que siempre había soñado tener, pero que había tardado demasiado en reconocer. Mi padre, en una conversación privada, me había dicho: Alejandro, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi vida, y me doy cuenta de que mi mayor logro no fue mi trabajo o mis otros éxitos. Mi mayor logro fue haber contribuido a crear un hombre como tú, aunque me haya tomado demasiado tiempo darme cuenta de ello. Estas palabras, que habría dado cualquier cosa por escuchar cuando era joven, ahora me llenaban de una mezcla de alegría y melancolía. Alegría por la sanación, melancolía por todo el tiempo perdido. Mi impacto en la vida de otros se había extendido mucho más allá de mi familia, mis libros o mi empresa. Había comenzado a dar conferencias en universidades, hablando con estudiantes sobre la importancia de construir autoestima auténtica, de establecer límites saludables, de no basar su valor en la aprobación de otros. Cada semestre, recibía cientos de cartas de estudiantes que habían encontrado en mi historia el coraje para enfrentar sus propias dinámicas familiares tóxicas. Profesores me contaban sobre estudiantes que habían transformado su rendimiento académico después de escuchar mi mensaje, que habían comenzado a valorarse a sí mismos de manera que nunca habían hecho antes. Padres me escribían para contarme que habían reconocido patrones tóxicos en sus propias familias y habían comenzado a hacer cambios para no repetir los mismos errores con sus hijos. Terapeutas me agradecían por proporcionar un lenguaje para discutir dinámicas familiares que habían sido difíciles de articular. Mi historia se había convertido en una herramienta de sanación que trascendía mi experiencia personal, creando ondas de transformación que tocaban vidas que nunca conocería directamente. Cada persona que se inspiraba en mi historia para hacer cambios positivos en su vida multiplicaba el impacto de mi transformación, creando una red de sanación que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. La perspectiva que había ganado sobre mi experiencia familiar me permitió ver patrones similares en la sociedad en general. Había comenzado a escribir sobre cómo las dinámicas de favoritismo y negligencia que había vivido en mi familia se repetían en sistemas educativos, organizaciones corporativas y estructuras sociales. Mi experiencia personal me había dado un lente único para analizar problemas sistémicos más grandes. Trabajé con gobiernos para desarrollar políticas que identificaran y apoyaran a niños invisibles en el sistema educativo. Asesoré a corporaciones sobre cómo crear culturas donde todos los empleados se sintieran valorados, no solo los más carismáticos o políticamente hábiles. Colaboré con organizaciones sin fines de lucro para desarrollar programas que identificaran y nutrieran talento oculto en comunidades marginadas. Mi experiencia personal se había convertido en una lente a través de la cual podía ver y abordar problemas sociales más amplios. Cada proyecto en el que trabajaba era una extensión de mi propia sanación, una manera de asegurar que otros no tuvieran que enfrentar los mismos desafíos que yo había enfrentado. Era como si mi dolor personal se hubiera convertido en una herramienta para crear cambio social positivo, transformando mi experiencia individual en contribución colectiva. Mi definición de éxito había evolucionado radicalmente desde mis primeros años. En mi juventud,
Había medido el éxito por logros externos, calificaciones perfectas, ascensos profesionales, reconocimiento público. Ahora entendía que el éxito más profundo era interno, la capacidad de despertar cada mañana en paz conmigo mismo, de tomar decisiones basadas en mis valores, no en el miedo al rechazo, de amar sin desesperación y de dar sin expectativas. El éxito era la capacidad de ver mi historia completa, incluyendo las partes dolorosas, como una jornada que me había convertido en el hombre que estaba destinado a ser. Era la capacidad de sentir gratitud incluso por las experiencias difíciles, porque habían sido catalizadores para mi crecimiento y mi capacidad de servir a otros. Era la capacidad de mantener mi corazón abierto a pesar de haber sido herido, de confiar a pesar de haber sido traicionado, de amar a pesar de haber sido rechazado. Este tipo de éxito no se podía medir en términos financieros o profesionales, se podía sentir en la calidad de mis relaciones, en la profundidad de mi paz interior, en la autenticidad con la que vivía cada día. Era un éxito que nadie podía quitarme porque se basaba en quien yo era, no en lo que había logrado. La sabiduría más profunda que había ganado de mi experiencia era que el dolor no desperdiciado se convierte en sabiduría, y la sabiduría compartida se convierte en sanación para otros. Cada momento de sufrimiento que había experimentado en mi infancia y juventud se había convertido en una lección que ahora podía compartir con otros. Cada lágrima que había derramado en soledad se había convertido en empatía que podía ofrecer a otros que estaban pasando por situaciones similares. Cada momento de sentirme invisible se había convertido en una habilidad para ver y valorar a otros que se sentían invisibles. Mi experiencia personal se había convertido en mi mayor recurso para ayudar a otros. Mi herida más profunda se había convertido en mi don más poderoso. Esta transformación no había sido automática, había requerido años de trabajo consciente, de terapia, de reflexión, de crecimiento personal. Pero había valido la pena cada momento de esfuerzo, porque había convertido mi vida en algo significativo no solo para mí, sino para muchos otros. Mi historia se había convertido en una fuente de esperanza para otros que estaban comenzando sus propias jornadas de sanación, una prueba de que la transformación era posible, que el dolor podía ser trascendido, que las heridas podían convertirse en sabiduría. Reflexionando sobre mi jornada completa, podía ver tres versiones distintas de mí mismo: el niño que había buscado desesperadamente aprobación, el joven que había aprendido a vivir sin ella, y el hombre que había trascendido la necesidad de ella. Cada versión había sido necesaria para la evolución de la siguiente. El niño que había sufrido había desarrollado la empatía que me permitía conectar con otros. El joven que había luchado había desarrollado la fuerza que me permitía prosperar independientemente. El hombre que había sanado había desarrollado la sabiduría que me permitía ayudar a otros en sus propias jornadas. Mi historia no era solo sobre superar adversidades, era sobre transformar adversidades en ventajas, dolor en propósito, heridas en sabiduría. Era sobre tomar lo que me había sido dado, tanto lo bueno como lo malo, y crear algo hermoso con ello. Era sobre demostrar que las circunstancias de tu infancia no tienen que determinar las posibilidades de tu vida, que puedes reescribir tu historia en cualquier momento, que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir auténticamente. Mi vida se había convertido en una obra de arte creada a partir de materiales que parecían imposibles de trabajar, una sinfonía compuesta a partir de notas que inicialmente sonaban como ruido. Mi legado ya no era solo personal, era generacional. Los patrones tóxicos que habían definido a mi familia durante generaciones habían sido rotos conmigo. Mis sobrinos crecían en un ambiente donde se valoraba el esfuerzo auténtico, donde se celebraban los logros reales, donde nadie tenía que mendigar por amor o reconocimiento. Ricardo había aprendido a ser un padre consciente, valorando a cada uno de sus hijos por sus talentos únicos, asegurándose de que ninguno se sintiera invisible o tomado por sentado. Mis padres habían aprendido a ser abuelos que celebraban genuinamente los logros de sus nietos, que ofrecían apoyo sin condiciones, que habían roto los patrones que habían repetido con sus propios hijos. La transformación que había comenzado con mi decisión personal de amarme a mí mismo había creado ondas de cambio que afectarían a generaciones futuras. Los niños que crecían en mi familia extendida nunca tendrían que experimentar el dolor que yo había experimentado, nunca tendrían que luchar por reconocimiento básico, nunca tendrían que sentirse invisibles en sus propias familias. Ese era un legado que valoraba más que cualquier logro profesional o financiero. Había roto una cadena de dolor que había existido durante generaciones, y había creado una nueva cadena de amor, respeto y reconocimiento que se extendería hacia el futuro. Los momentos más significativos de mi vida ahora no eran los logros externos, sino los momentos de conexión auténtica con otros.
Cuando un joven me escribía para contarme que mi historia le había dado el coraje para establecer límites con su familia tóxica. Cuando un padre me agradecía por ayudarle a reconocer que había estado favoreciendo a un hijo sobre otro. Cuando una madre me decía que había comenzado a ver realmente a su hijo responsable que había estado tomando por sentado. Cuando un hermano me contaba que había pedido perdón a su hermana por haber sido cómplice de la negligencia familiar. Estos momentos de transformación en las vidas de otros se habían convertido en las medidas más importantes de mi éxito. Mi historia había encontrado su propósito más profundo no en mi propia sanación, sino en su capacidad para catalizar sanación en otros. Cada persona que se inspiraba en mi experiencia para hacer cambios positivos en su vida multiplicaba el impacto de mi transformación, creando una red de sanación que se extendía mucho más allá de mi experiencia personal. Mi dolor se había convertido en medicina para otros, mi herida se había convertido en una fuente de sanación, mi experiencia se había convertido en esperanza para aquellos que aún estaban luchando. La relación que había desarrollado conmigo mismo se había convertido en el fundamento de todas mis otras relaciones. Había aprendido a ser mi propio mejor amigo, mi propio soporter más confiable, mi propio validador más auténtico. Esta relación interna sólida me permitía entrar en todas las demás relaciones desde una posición de plenitud, no de necesidad. Podía amar a Isabella profundamente sin depender de ella para mi autoestima. Podía cuidar de mis padres ancianos sin necesitar su gratitud para sentirme valioso. Podía ser generoso con mis amigos sin esperar reciprocidad para sentirme querido. Podía dar lo mejor de mí en mi trabajo sin depender del reconocimiento externo para mi sentido de propósito. Esta transformación interna había liberado toda mi capacidad de amar, de dar, de servir, de crear. Cuando no necesitas que otros te llenen, puedes darles desde tu abundancia. Cuando no necesitas que otros te validen, puedes apreciar genuinamente su validación cuando llega. Cuando no necesitas que otros te amen, puedes recibir su amor como un regalo, no como una necesidad. Mi relación conmigo mismo se había convertido en la fuente de mi fuerza, mi paz, mi alegría y mi capacidad para contribuir positivamente a la vida de otros. Era el logro más importante de mi vida, aunque fuera invisible para el mundo exterior. Mi historia había encontrado su audiencia más importante en aquellos que aún estaban luchando en situaciones similares a las que yo había enfrentado. Cada conferencia que daba, cada libro que escribía, cada entrevista que concedía, era dirigida principalmente a esa persona solitaria que se sentía invisible en su propia familia, que se preguntaba si algo estaba mal con ella, que se culpaba por no recibir el amor que merecía. Quería que esa persona supiera que no estaba loca, que su dolor era válido, que su experiencia era real. Quería que supiera que había una salida, que la transformación era posible, que podía construir una vida extraordinaria a pesar de comenzar desde un lugar de negligencia y dolor. Quería que supiera que su valor no dependía de la capacidad de otros para reconocerlo, que su dignidad era inherente, que su futuro no estaba limitado por su pasado. Mi mensaje era simple pero poderoso: puedes tocar el fondo y regresar más fuerte que nunca. Puedes transformar tu dolor en propósito, tu herida en sabiduría, tu experiencia en esperanza para otros. Puedes romper los ciclos que te han limitado y crear una vida que refleje tu verdadero valor. Puedes encontrar la familia que necesitas, incluso si no es la familia en la que naciste. Puedes escribir una nueva historia para tu vida, comenzando en cualquier momento que elijas. Esta era mi contribución más importante: ser una voz para aquellos que habían perdido la suya, ser un ejemplo para aquellos que no creían que el cambio fuera posible, ser una prueba viviente de que la transformación era real. Al mirar hacia el futuro, veo infinitas posibilidades para continuar sirviendo a este propósito. Plan expandir mi fundación para alcanzar más países, para identificar y apoyar a más hijos invisibles alrededor del mundo. Quiero escribir más libros que exploren diferentes aspectos de la sanación familiar y personal. Quiero continuar dando conferencias, especialmente en lugares donde estos temas son tabú, donde las familias no hablan sobre dinámicas tóxicas, donde los niños crecen pensando que la negligencia emocional es normal. Quiero trabajar con gobiernos para crear políticas públicas que protejan a los niños de la negligencia emocional, que identifiquen y apoyen a aquellos que son invisibles en sus propias familias.